Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Marcelo nos va a contar cuál es la situación que se está dando en la provincia de Misiones y concretamente en la localidad de Posadas. Después de la pausa vamos a hablar de algo muy importante y ya te vas a dar cuenta por qué. De la campaña nacional de prevención contra la parasitosis intestinal. Es la primera vez que la Sociedad Argentina de Gastroenterología va a estar haciendo esta campaña a nivel nacional y en donde tenemos que prestarle muchísima atención porque una de las vías de contagio, de propagación de la parasitosis intestinal tiene que ver con el agua que consumimos, tiene que ver con los alimentos en la forma que los ingerimos, tiene que ver con la capacidad de higiene que tengas vos en tu casa, que tenga el contexto donde vos vivís, tiene que ver con un déficit habitacional, tiene que ver con zonas vulnerables. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Y por qué es muy importante que prestemos atención. Porque la Argentina llegó al 42% de pobreza. Este número afecta aproximadamente al 19 millones de personas. A ver, esto es un informe oficial publicado por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Lo puedes ver en internet. La consecuencia no es la pandemia solamente. Es verdad que en el 2020 la pandemia aceleró un poco la crisis económica, aceleró un poco estos indicadores negativos, pero lo cierto es que año tras año, gobierno tras gobierno, la pobreza y la indigencia en la Argentina viene creciendo, pero viene creciendo de manera exponencial. Y esto lo veníamos observando a principio de la pandemia, me acuerdo, el 20 de marzo del año pasado, cuando decíamos, ojo porque las medidas sanitarias, las medidas de políticas públicas para poder preservarnos del coronavirus iban a generar un golpe en la economía devastador. En aquel momento no conocíamos cómo era el comportamiento del virus, veíamos desde la ventana qué pasaba en el viejo continente y de alguna manera tratábamos de armarnos como infraestructura sanitaria en nuestro país para lo que podía pasar. Finalmente llegó el coronavirus a la Argentina, golpeó a todos tratando de fortalecer un sistema de salud que venía muy postergado, que siempre estuvo muy postergado, y pudimos salir adelante haciendo frente de la manera que podíamos en un punto. Ahora el gobierno, a mi criterio, y esto me hago cargo, lo digo yo, no supo manejar el ritmo como para poder ir abriendo y cerrando lo que tiene que ver con diferentes rubros que hacen a la actividad económica. Ejerció como ese switch, como esa térmica que apaga absolutamente todo, y durante 8 meses, en el 2020, se apagó absolutamente todo. Y las consecuencias son las que estamos viendo hoy. De pronto en septiembre, octubre, las cosas empezaron a estar mejor, la curva de contagios llegó a esa famosa meseta, empezó a bajar, las medidas empezaron a ser más flexibles y pasamos un verano raro. Digo un verano raro porque había muchísima incertidumbre, podías viajar, no podías viajar, podés ir a la costa, no podés ir a la costa, fiestas clandestinas, te puedes reunir, no te puedes reunir. No hubo clases presenciales en todo el 2020, pero sí había casinos y bingos abiertos. No había negocios gastronómicos abiertos, pero sí estaban los casinos y los bingos. Pasaron cosas raras en el 2020 con respecto a ciertas medidas. Insisto, lo cierto es que la situación económica, la crisis que tenía la República Argentina, se agudizó severamente. Y cada vez que nosotros decimos un porcentaje de nivel de pobreza o de indigencia, estamos hablando de personas.
Nos estamos refiriendo a millones de personas que no llegan a cubrir las necesidades de la canasta básica de alimentos. Para que tengamos una referencia, la canasta básica de alimentos hoy ronda aproximadamente 55.000 pesos. Los ingresos de una familia tipo de 4 integrantes rondan entre los 30 a los 40.000 pesos, o sea que no se llega a cubrir lo que es la canasta básica de alimentos. No estamos hablando de pagar servicios, no estamos hablando de ningún otro tipo de gasto, estamos hablando de alimentos. Por eso llamo a esta reflexión, porque en la medida de que la pobreza aumenta en la República Argentina, indirectamente y directamente también aumenta un montón de indicadores negativos. Te pongo un ejemplo, aumenta la deserción escolar. Vos me dirás, hoy los chicos no van a la escuela, está bien, pero tampoco lo hacen virtualmente. En Argentina hay muchas zonas vulnerables. En Argentina hay una franja socioeconómica muy vulnerable, que claramente no tiene la posibilidad de educarse virtualmente, con lo cual todos esos chicos están fuera del sistema. Literalmente, todos esos chicos están fuera del sistema. Hoy no pueden estudiar. Cuando el nivel de pobreza aumenta en una sociedad, en un país, aumenta la delincuencia. Y con esto no quiero decir que el que es pobre salga a robar sí o sí. Pero aumenta la delincuencia. Y a veces en Argentina nos damos esos lujos de liberar presos, de mandarlos a las casas con la promesa de que después de que pase la pandemia vuelvan. ¿En serio me decís eso? ¿En serio estamos pensando eso? Bueno, yo te cuento que sí. Y yo te cuento que no te sorprenda que dentro de un corto plazo exista una nueva medida del gobierno de poder liberar nuevamente presos para que vayan a sus domicilios con la promesa de que regresen. Y a partir de este viernes, el gobierno está evaluando nuevas medidas de restricción para poder controlar este pico de la pandemia. Entonces lo que yo digo es, ¿cuánto margen tiene un gobierno con 42% de pobreza que afecta a 19 millones de personas para seguir tomando medidas restrictivas que sigan golpeando a la economía? Porque todos entendemos que primero está la vida, que primero está la salud. ¿Quién no lo entiende eso? Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Vos sabés que un 60% aproximadamente de los niños y niñas que viven en Cava lo hacen en hogares pobres y un 70% en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué futuro le estamos dejando a nuestros chicos? ¿Qué modelo de país le estamos dejando a nuestros hijos? Y no voy a caer en lo fácil y hacer la crítica al gobierno que se fue, o a Cristina, o a Alberto Fernández, o a Mauricio Macri. Lo que estoy diciendo es que en los últimos 50, 60, 70 años en Argentina no hubo un modelo de gobierno que realmente hiciera las cosas de manera seria, sostenida en el tiempo, con una planificación a mediano y largo plazo en el tiempo, con el verdadero objetivo de que un país pueda crecer. Y un país crece con inversión, un país crece con desarrollo, un país crece con educación, un país crece con tecnología, pero principalmente un país crece cuando se educa a la gente. Y cuando estos niveles de pobreza crecen, y tenemos como casos testigos muchas provincias de nuestro país, se refuerza lo que es la asistencia social.
¿Y sabes lo que es la asistencia social en Argentina? Es ponerte un cepo. Es atarte y generar una dependencia que te hace esclavo. Porque no te libera. Porque cuando trabajás del Estado, no sos libre. Yo no digo que los empleados del Estado no sean libres, que se entienda bien. Cuando a las personas que no tienen trabajo le das planes sociales, le das asistencias sociales, y no le das la posibilidad de un empleo genuino, de un empleo donde se pueda desarrollar, donde se pueda capacitar, donde se pueda expandir en todo sentido, esa persona necesita sí o sí del Estado. Y es ahí donde entra el sistema político. Lo hablábamos la vez pasada con Gladys Polán, concejal de Tigre. Es ahí donde entra en juego el sistema político en la Argentina. Un sistema político que es perverso. Porque cuanto más grande es el índice de pobreza, más necesidad hay en la gente y más intervención tenés del Estado. Pensemos un poquito el rumbo que está tomando la Argentina, pensemos hacia dónde vamos. Pensemos si realmente hay oportunidad de llevar adelante mayores restricciones o realmente hay que buscar con inteligencia un punto de equilibrio que permita a la sociedad poder superar este momento tan complicado que tiene la Argentina, donde no solamente tenemos que velar por la salud de los ciudadanos a través de esto que nos afecta a todos, que es la pandemia, que es el coronavirus. También tenemos que tener la capacidad, a los que les toca, a los que eligieron, a los que tomaron este protagonismo de poder gobernar un país, pensando en un futuro, pensando que la gente también se muere cuando no tiene controles médicos, pensando que la gente se muere cuando no puede llevar un plato de comida a su casa, pensando que la gente también se muere de miedo, pensando que los chicos están teniendo graves trastornos psicológicos por una educación virtual. Repito, busquemos un punto de equilibrio, busquemos el punto medio, porque es la única manera que a mi entender vamos a poder realmente lograr de que en Argentina esta crisis económica y social y esta grieta que cada vez se hace más grande no nos termine por devorar realmente. Te digo un último dato. En Argentina se aplicaron 10 millones de vacunas. 10 millones de vacunas. El 4.3% de la población está vacunada. ¿Sí? Estamos en mayo, en un mes crítico. Insisto con esto. Ojalá lleguen muchísimas vacunas más. Ojalá el plan del desarrollo de la vacuna rusa en Argentina se lleve adelante y ojalá podamos contar con una producción o por lo menos con la llegada de un volumen enorme de vacunas en Argentina. En principio parece difícil. Busquemos una solución inteligente. Pero ya lo tenemos con nosotros, yo te lo anunciaba al inicio del programa. Vamos a conversar con Marcelo Julián, concejal de la provincia de Misiones, en la localidad de Posadas. Marcelo, Aldo Gamba te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Aldo, un gusto desde acá, desde la Tierra Colorada, desde la capital de Misiones, Posadas. Te saludo y te mando un gran afecto. Hoy fue un día difícil para los argentinos en general, para el AMBA en particular, pero creo que todo esto tiene un sentido que es agrandar la grieta, es lo que se ve, se siente y realmente este gobierno nos está llevando a que terminemos todos peleados de un lado o del otro, porque
desde mi punto de vista, la grieta es moral. No es una grieta de blanco o negro, de Boca o River, es una grieta moral donde su única preocupación es que Cristina no vaya presa. El resto poco les importa. Ahora, ya que te metiste de lleno en el fango, ¿no? Ahí en la Tierra Colorada, como vos muy bien decís, y conozco demasiado Misiones, yo también. Esta crisis moral que vos nombrás y que haces referencia, y que en mi editorial recién yo hablaba de grieta también, ¿no? Es una crisis que no es adjudicable al gobierno de Cristina, al de Néstor, al de Alberto, más allá de que se profundice hoy. Es una grieta que viene de hace muchísimos años, esta crisis moral. ¿Cuál es tu mirada frente a este momento tan particular y especial que es la pandemia? Yo hablaba recién de el 42% de pobreza en la Argentina, el nivel de indigencia, la falta de recursos para los chicos. Muchos chicos en Argentina y en tu provincia, la provincia de Misiones, no están pudiendo hacer clases virtuales porque no tienen los recursos. ¿Cuál es tu mirada frente a todo esto? Mi mirada como padre de estudiantes universitarios. Tengo 2 hijos a punto de recibirse y están hace ya 1 año y un poco más que están haciendo clases virtuales. La universidad no muestra ninguna intención de que los chicos vuelvan a las clases presenciales. No ha hecho protocolos, no ha establecido reglas, simplemente van pateando para adelante. Y la sensación es que, y mi miedo, y por eso entré en la política en el 2013, me involucré con la política, es que mis hijos en realidad, así como un montón de hijos de argentinos, quieren irse, terminar lo antes posible e irse a un país donde puedan desarrollarse, donde puedan trabajar y donde no tengan tanto nivel de conflictividad, ni hablar de toda la situación. Porque, a ver, y escuchando tu editorial, entiendo que el mundo está complicado. Ahora nosotros hacemos lo posible para que esté más complicado todavía en vez de facilitarle. Y hacemos lo posible con un relato, una historia donde te cuentan una cosa y hacen otra. Por eso te digo, es desde acá muy difícil, a pesar de que estamos a 1000 kilómetros exactamente, 1300 desde Iguazú, de la capital federal, pero cómo resuenan los sonidos de capital en todo el país es terrible. La verdad que cuesta desde acá, así como les cuesta a ustedes desde allá. Así que yo creo que debemos frenar y volver a pensar para llegar a algún acuerdo donde podamos salir todo lo más entero posible. Cada uno desde su lugar, vos, ustedes desde el periodismo, nosotros desde la política como concejal, desde mi trabajo como contador público, de mi estudio, de la empresa que tengo, desde cada uno de los lugares tenemos que buscar la mejor alternativa. Marcelo, ¿cuál es la situación sanitaria en la provincia de Misiones? ¿Cómo se está llevando a cabo el plan de vacunación? Que para sorpresa mía, esto no digo que funcione mal, digo, la gente que se quiere vacunar no puede entrar a un sitio oficial, sino lo tiene que hacer a través de una aplicación en su celular y a partir de ahí, bueno, ir navegando esa aplicación para poder encontrar un turno. Contame cómo viene todo eso. Mirá, según las estadísticas oficiales, se han recibido 200.000 dosis de vacunas, de las cuales 170 han sido para la primera dosis y 40.000 más o menos. Te estoy hablando de números generales, ¿no es cierto? Pero en una población de 1.100.000 personas que necesitamos volver a trabajar normalmente, de ir a la escuela, de reunirnos, de hacer una vida normal, recién nos han mandado ni siquiera el 20% de las vacunas. Se han aplicado, pero todo funciona como funciona en esta provincia, con la bendición del gobierno provincial. Vale decir, que ellos te obligan a entrar a la aplicación,
te controlan a través de esa aplicación, quién sos, dónde estás, qué actividades haces, tenés un GPS encima, o sea, el Estado te cuida, pero más que cuidarte, el Estado te controla. Así que la verdad que es difícil y no debemos acostumbrarnos a eso. Pero repito, el 20% de la población ha sido vacunada con 10% con la primera dosis y un 3-4% con la segunda dosis. Eso es todo lo que hay. ¿Existió como acá en el AMBA o en Buenos Aires un vacunatorio VIP en Misiones? No, así como salió, como se vio, no tenemos noticias, pero también ten en cuenta que es un gobierno que controla, que tiene la mayoría de los medios adictos a su favor, la prensa independiente realmente cuesta tenerla, entonces la información se obtiene por cuentagotas. Lo que sí sé es que todos aquellos que pertenecían de alguna y otra forma al gobierno provincial han sido vacunados. Se han seguido también protocolos o normas referidas a que el personal de salud y de seguridad ha sido todo vacunado. Ahora se han terminado de vacunar los docentes, pero el pueblo que trabaja, la gente de la chacra, lo del interior, todavía ni noticias, así que falta más del 80% para que lleguemos a la vacunación y por supuesto no dependemos de que la señora o que Rusia nos mande más vacunas, porque la Pfizer que están regalando en el mundo acá no llega. Entonces la verdad que no es sencillo, por suerte mi mamá, que tiene 80 años, ha sido vacunado y eso me deja la tranquilidad de que cuando me llamaron a mí, me vacuné sin el cargo de conciencia, sabiendo que por lo menos mi mamá, que tiene una edad, como te decía recién, ya ha sido vacunada. Ahora, en una provincia como es la provincia de Misiones, ¿no? Como muchas provincias del norte también, que presentan una desigualdad muy importante. Te voy a nombrar, hace un tiempo estuvimos hablando con un maestro de una escuela rural cerquita, de Posadas. Sí. Estoy hablando de San Pedro. Y le preguntábamos cómo llevaban adelante la virtualidad, cómo llevaban a cabo el desarrollo de las clases, y con total naturalidad y con esa ingenuidad que a veces otorga el beneficio de la verdad. Me decía, mirá, los chicos no están aprendiendo, porque no son familias que están apostadas al costado de los campos donde trabajan, donde se lucha activamente contra el trabajo infantil, donde claramente no tienen recursos, son familias pobres, que no se le puede pedir una conexión a internet, no se le puede pedir una computadora, no se le puede pedir un teléfono a veces inteligente. Digo, ¿cuál es el plan del gobierno con respecto a esta situación en este momento de la pandemia? Y aparte, aclarame en qué fase están ustedes, digamos, si hay posibilidades de que las clases sean presenciales, ¿de qué forma están funcionando? Contextualicemos. Misiones tiene casi 1.200.000 habitantes, de los cuales el 40%, casi el 50% son jóvenes, ¿sí? Tiene uno de los más altos índices de pobreza de la República Argentina, hay provincias que están peor. Y en estos jóvenes la escolarización es muy menor. Cuesta. Misiones, excepto Posadas y un par de ciudades más, es evidentemente agrícola ganadera, es forestal, perdón, son chacras, son emprendimientos privados relacionados con la madera, con la hierba, con el té, con los productos agrícolas. La escolaridad, el idioma, de un lado se habla castellano y guaraní, sobre el río Uruguay se habla castellano y portugués. La escolaridad es lo que nos va a ayudar a todos, pero lamentablemente esa escolaridad con
sin presencialidad cuesta muchísimo y nos está llevando a un lugar que yo creo que puede ser irreversible. Nosotros desde nuestro pequeño lugar político, en este caso como concejal de la ciudad de Posadas, nos cuesta muchísimo y vamos a trabajar en ese sentido. Pero te repito, nosotros estamos en Posadas, a casi 250 kilómetros de San Pedro, a 320 de Andresito, a 300 de Iguazú, y con una frontera con 2 ríos más el Iguazú de Brasil y Paraguay, y solamente compartimos unos 50 kilómetros con Corrientes. Eso es todo. Somos una provincia eminentemente agrícola, ¿sí? Chacarera, y la verdad que no ayuda en nada, no solo no tener internet, sino tener a 2 países que a su vez tienen mucho más problemas que nosotros. La única buena medida ha sido cerrar las fronteras. Eso ha ayudado al comercio interno, ha ayudado a disminuir los casos de COVID. Te agrego que tenemos mucha gente que vive de los beneficios que le da la República Argentina en Misiones, paraguayos y brasileros que han logrado la ciudadanía, usan los hospitales, o usaban los hospitales, usan la educación argentina, pero fundamentalmente venían a curarse a Misiones. Eso es lo único bueno en este sentido acá en nuestra tierra colorada. ¿Qué te pasa por la cabeza, Marcelo, cuando como político, me imagino concejal, en algún momento tuviste que jurar y de pronto hoy te encontrás en una situación donde, imagino esto, corregime si no es así, tenés muy pocas posibilidades de poder cambiar algo desde la política? Mira, yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que el único lugar donde se puede cambiar las cosas es desde la política, para más gente. Obviamente que yo puedo cambiarle la vida a mi familia, a los empleados que tengo en mi empresa o a quienes trabajan conmigo en el estudio, pero desde la política puedo hacer mucho más. Lo que sucede es que la política también es el arte de los acuerdos. Entonces, acordar en minoría, siendo el único concejal del PRO entre 14, siendo un concejal que tiene ideas de apoyo a la actividad privada, siendo un concejal que tiene como base y fundamento la República, la división de poderes, la verdad que cuesta, pero me parece que es el único lugar que nosotros tenemos como para realmente cambiarle la vida a la gente, y en eso estamos trabajando desde nuestra banca. Estamos luchando. Hoy hacía una recorrida en distintas radios que querían escuchar una visión diferente, algo de problema, y nosotros fomentamos y apoyamos la iniciativa privada, apoyar al comerciante, al emprendedor, al que labura, al que se levanta todos los días. Por suerte acá en Posadas no estamos en fase 1, hay protocolos que cumplir, pero manteniendo la distancia social, con el lavado de manos, se puede seguir trabajando y se puede seguir en algunas escuelas con protocolos, con burbuja, asistiendo. Pero eso es en Posadas. En otros lugares de la provincia no sucede así porque le falta conexión, así de simple. Le falta conexión a internet y no se puede asistir. No, le falta conexión y esto déjame agregarlo a mí, y le faltan recursos. Vos nombrabas recién que la provincia de Misiones es una de las provincias federales más pobres que tiene Argentina, y esta zona que yo te nombré, por ejemplo San Pedro, son lugares donde no tienen los recursos necesarios para llevar adelante el protocolo, para implementar el protocolo, no tienen los recursos necesarios para poder hacer el nivel de higiene que se necesita. Si tuviese que votar mañana a un candidato a presidente, si fueran mañana las elecciones, estamos en el 2023, ¿cuál sería tu candidato? ¿Quién sería tu representante político hoy para ser presidente? Rodríguez Larreta. Y te explico por qué. Porque es el hombre que en este momento, donde se demuestra quién tiene
lo que y pone lo que hay que poner para conducir un país, y en esto me refiero ser absolutamente pragmático en cuanto a no solo el rumbo y el proyecto de trabajo, sino que basarse en estadísticas, evaluar los datos, tratar de lograr el mayor de los testeos, vacunar por etapas, es el único que está haciendo, entiendo yo, un gobierno lógico, normal y te diría con perspectiva. Por eso creo que yo lo votaría a Rodríguez Larreta. Sería tu representante. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. Decime. Decime. No, te decía que también nosotros estuvimos con Patricia Bullrich, estamos muy conformes con el trabajo que está haciendo. Ella representa si se quiere, un extremo de nuestro frente, pero es quien sin ningún tapujo dice y hace lo que hay que hacer en este momento, también teniendo en cuenta que ella no es gobierno, ¿no? Sí, claramente, es parte de... pero es presidenta del PRO. Es presidenta del PRO. O sea que hoy por hoy es una representante política muy importante, primero por la experiencia que ha tenido en diferentes etapas de gobierno, no solamente con la última de Mauricio Macri, sino su recorrido en muchas carteras, tanto seguridad y otras más, y hoy ha sido elegida y, como vos mencionás, viene llevando un liderazgo adelante que representa a la oposición. Marcelo, yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos y te quiero dejar el micrófono abierto por 30 segundos para que vos les des tu mensaje a la gente que te está escuchando. Bueno, el mensaje es de optimismo, el mensaje es de que esto se puede cambiar, que nosotros los argentinos, los misioneros y los posadeños merecemos vivir en paz en un país